Deleitémonos, meditemos, reflexionemos sobre las palabras que hoy compartiremos sobre lectura, sobre literalidad con el doctor Bartolo García Molina. Las palabras son suyas, doctor. Gracias, muchísimas gracias. Maestro, De todo corazón a Julio César, a David, a Soraya, a todos y a todas las que están ahí. Realmente tengo que decirlo, tengo que repetirlo. Yo soy un profesor privilegiado porque me ha tocado compartir con lo que hoy es la crema innata del profesorado universitario en el área de letras. Es más, yo diría que en las humanidades. He podido, a través de la maestría, llegar a personas como ustedes. Si uno mira hacia el Cibao, ahí están mis alumnos, y mira hacia el norte, se mira hacia el sur. De manera que, sin ser, no creo que sea el profesor, el mejor profesor. La verdad que no lo creo. Pero sí soy el profesor que ha tenido más oportunidades en la vida de llegar a los buenos estudiantes y que han tenido la generosidad de acogerme. Por eso yo soy un privilegiado. Y comienzo por donde terminaba Julio César, la oportunidad de reflexionar. Yo no soy muy dado a las cátedras, aunque me encanta hablar, no voy a mentir, me encanta compartir, me encanta exponer las ideas, de gusto los conceptos, eso es verdad, pero los de gusto más cuando podemos compartirlos, cuando podemos discutirlos, cuando podemos analizarlo, y eso más o menos es una reflexión. Desde el título mismo hay una sugerencia a reflexionar, porque los tiempos han cambiado extraordinariamente, no solo por la pandemia. De antes se había evidenciado lo que algunos llaman unos tiempos light, otros lo llaman modernidad líquida, otros lo llaman posmodernidad, pero todos tienen en común algo, y es la transitoriedad de todo. La tecnología, usted tiene un celular y ya mañana eso está obsoleto. Usted tiene incluso una empresa y si no está alerta, pronto el producto que se produce queda obsoleto. Hay que estarse renovando. Las computadoras, los celulares, más usted tiene tal vez accesorios para determinados productos, para una laptop, después resulta que ya no son así, constante cambiar. Usted tenía una compañía de delivery, ya con todo esto, ya los delivery van, o por lo menos los mensajeros, los delivery no tanto, los mensajeros ya van caducando porque la gente se va comunicando, los carteros, usted todo lo que tenía que ver con entrega de documentos, ya las universidades ni siquiera los anteproyectos hay que mandarlos físicos, los profesores que teníamos montado todas las aulas, todo es tránsito, hasta los sentimientos, dice Simon Bauman, son líquidos en esta modernidad. La gente se mete en amores, dejan los amigos, vuelve con otro amigo, cambian de todo. Y Jennifer López y Alex Rodríguez son el mejor ejemplo de eso, de la transitoriedad de los sentimientos. Ayer estaban llorando y al otro día ya tenían cada uno su respectiva pareja. No es una crítica, es un ejemplo de la transitoriedad de todo. Por eso es que Bauman habla que es un tiempo líquido, porque el líquido se acomoda a todo. Y eso también revela una falta de, no de ellos, no de la persona que menciono, pero sí en sentido general, los sentimientos, los apegos, los valores, los principios, las lealtades son muy transitorias, desgraciadamente. Porque el que se acomoda a todas las situaciones termina siendo un oportunista. Si cambian de gobierno, se acomodan a ese gobierno, cambian de la forma, cambian los discursos, cambian todo.
Esa es la característica de este tiempo, la transitoriedad, lo light, lo suave, lo útil, etc. ¿Cómo entonces encajar la lectura y la literacidad dentro de ese tiempo? Eso, de entrada, está planteando un gran desafío a los profesores de humanidades. Competir con esos discursos light de la gente. Los muchachos preferirían un resumen urgente de una novela a enfrentarse con ella. Preferirían unos apuntes urgentes a reflexionar, a leer un texto y pensar sobre ello. Sin embargo, tenemos el gran desafío, la obligación de, si no revertir esa tendencia, por lo menos insertar una propuesta, si se quiere hasta subversiva. Leer se está convirtiendo hasta en una labor subversiva. El profesor, y lo digo casi literal, porque las universidades están haciendo el juego. Yo renuncié de una maestría porque me prohibían poner libros. Me prohibían poner libros en una maestría. No mío, porque ustedes, los que son mis alumnos saben que aunque yo tenga texto, no les digo tienen que comprar texto mío. Por ética. Lo cual no veo ni siquiera mal, que si un profesor tiene un libro que sea de texto de esa materia, lo indique, pero no era ni siquiera mío, era del profesor Carlis, le tenía que leerlo. Que no, que yo debía fotocopiar el libro y darle algo. Digo, ustedes se equivocaron. Cómprenle los derechos a él, y aún así, comprándole los derechos, tendrían que leer el libro. Las universidades están poniendo en plataforma pedazos de libro. Estamos en la época del materialismo didáctico, pero no del materialismo histórico de Karl Marx, ni del materialismo dialéctico. Claro, es una ironía, es un rejuego de palabras, materialismo didáctico con materialismo dialéctico. ¿Por qué? Porque todos los profesores se están metiendo dentro de estos tiempos líquidos, de estos tiempos de posmodernidad, que conspiran contra la lectura, el pensamiento, la reflexión, etcétera, y están poniendo materiales. Le colgué el material. Es más, las universidades están exigiendo que fusilen libros, así como fusilaban las buenas canciones, los buenos poemas, haciendo versiones a veces buenas, a veces no tan buenas. Desmantelar un libro y poner un capítulo, ustedes saben muy bien que eso es un asesinato de, no solamente de derecho de autor, no me refiero a eso, del libro, de la integridad del libro y hasta del buen gusto. Entonces le colgué el material. Profesor, ya puso el material. Mándenme el material. Hay un materialito por ahí. El material. Todo es un material, menos libro. El materialismo didáctico ha sido la fórmula que han encontrado para obviar el libro. Y eso es característico de la posmodernidad. Fíjense si tenemos que ser subversivos, porque en algunas instituciones hasta se sentirán mal que usted en una asignatura ponga a leer un libro o dos. Que no es verdad que negocio, es otra cosa. Es que debería ser una obligación. Leer 2 libros por lo menos, una asignatura, debería ser una obligación. Y después se extrañan que salgan analfabetos, después se extrañan que al país le vaya mal en la lectura, después se extrañan que la persona no sepa razonar. ¿Pero qué es lo que están haciendo? Se están acomodando a la situación como hace el líquido. Esa es el telón de fondo de esta posmodernidad. Y tiene entonces, para colmo de males, una tendencia a la procrastinación. Tan así es que ese término ha tomado mucha trascendencia, lo usan mucho los psicólogos, porque ustedes saben que procrastinar es dejar para luego las cosas urgentes. Entonces, tienen que hacer una tarea, o los profesores tienen que escribir un paper, o tienen que redactar la tesis, y la van dejando para luego, porque tienen que contestar los WhatsApp, tienen que contestar en Facebook, tienen que poner la foto, tienen que comentarle la foto a la amiga, tienen que ponerle like, tienen que estar pendientes de Instagram, tienen que estar pendientes y dejar pasar, dejar para luego
si lo dejan hasta corregir, eso se llama procrastinación. O dejar, en el caso de los profesores, de actualizarse y leer un libro de su área. No podemos asumir que ya somos un producto consumado y mucho menos consumido. Tenemos que estar en permanente lectura, en permanente formación. Comprar un libro y dejarlo ahí para luego también es procrastinación. Dejar de leer artículos actualizados también es procrastinación. O sea, que encima de que es un tiempo líquido, volátil, también la tecnología de la información está produciendo ese fenómeno que ya tiene un nombre psicológico. Entonces, la lectura no simplemente una lectura de texto por ahí, sino la lectura compleja demanda un trabajo extraordinario de parte de los profesores. Los que han sido alumnos míos de hace mucho tiempo saben que yo vengo propugnando porque todo el currículum esté permeado por la lengua española. Llegué a escribir un ensayo, cuando todavía no se hablaba de ejes transversales, de que la lengua debía ser el macroeje transversal de todo el currículum, que la lengua debía estar presente en todo, que en todas las asignaturas se debía hacer ensayo, que en todas las asignaturas se debía leer física, química, que la labor de formación del discurso, diríamos hoy, no es verdad que es exclusiva de los profesores de lengua española. Los profesores de lengua española estamos llamados a proporcionar las estrategias globales, tanto de lectura como de escritura, pero es en cada asignatura donde se va forjando, haciendo ensayos de cada asignatura, que es de por sí un excelente método para estudiar y para evaluar. Cuando hablamos de literacidad, estamos hablando entonces de un enfoque en que la lectura y la escritura deben ser ejes fundamentales. Y eso es lengua y eso es discurso. Y eso es para todas las asignaturas. Literacidad implica leer y escribir a través de todo el currículum, que era lo que proponíamos, no tan bellamente expresado como se expresa hoy. Entonces, esa literacidad que pone de relieve la importancia de nosotros los profesores de lengua española, se puede ver desde dos puntos de vista. La literacidad se puede ver como un proceso. Y le voy a compartir pantalla para presentarle con ese proceso de literacidad que propongo. Aquí yo le presentaba estas imágenes porque dentro de ese ambiente de posmodernidad y procrastinación, yo le hablaba de que la tecnología nos está haciendo competencia, y dejé de hablarle de que además de las redes sociales, pero tenemos también por ejemplo, Netflix. Esa serie de Netflix subyugan a muchas personas. Pueden pasar 6, 7 horas. Estudiantes me lo han dicho. Ahora uno dice, ¿qué respuesta puede tener eso? Yo propongo, debemos tener un ambientes letrados. Ambientes letrados. Uno diría, no, y no serán en el hogar los ambientes letrados. No, está demostrado que la casa donde hay libros, donde se habla de libros, se habla de película, se habla de conceptos y no de personas, no simplemente de personas. Porque el ambiente letrado no es simplemente que ellos vean libros, es que vean a los padres leer, es que vean a los hermanos leer o hablar. Se discutan noticias, se discutan libros, se discutan películas. Pero ese ambiente letrado también debe ir al aula. Las aulas están empobrecidas. No porque no tengan libro ahí en el medio, sino
porque los profesores no están hablando del libro. Los profesores están repitiendo en su gran mayoría conceptos. No están dando oportunidad a que se reflexione sobre el conocimiento. Para los estudiantes a veces hasta sorpresa encontrarse que en los libros tengan cita, porque tampoco los profesores están citando mucho, porque creen que eso revela pobreza, y al revés, saber citar un contexto adecuado debe ser parte de la formación de un buen profesor. Ese ambiente letrado debe reforzarse mucho en las aulas, que el profesor pregunte qué libro ustedes están leyendo ahora, que nosotros nos preguntemos, que si nos preguntaran qué libro estamos leyendo, qué respuesta daríamos. Todo el que tenga una academia debería estar, estudiantes y profesores, deberían estar leyendo un libro por lo menos. Por lo menos deben estar leyendo un libro, fuera de los libros de texto, naturalmente. Y eso es un ambiente letrado. Si tal vez al principio de cada mes el profesor preguntara, ¿qué libro están leyendo? Van a comenzar a leer. Ustedes esos son 5 minutos. Ponga usted que nada más 5 estén en eso. De algún modo los otros entienden que eso debería ser una práctica. Ese ambiente letrado está, en estas imágenes son más o menos de un ambiente letrado. Miren ese bebé, que eso ya proyecta una idea. Y miren este viejito. Esa imagen es hermosa. Tal vez alguna gente cree que porque los dedos están arrugados y sucios, porque está, pero es una imagen que dice mucho, una imagen deseo. No importa qué libro vaya a leer en este caso, pero hay una necesidad. Le hablaba de la literacidad. Prácticamente di respuesta a esta pregunta, ¿qué es la literacidad? Pero le decía que se podía ver como proceso. Si viéramos la literacidad como proceso, estaríamos hablando que en las aulas debe leerse en todas las asignaturas, pero también debe escribirse. Lo que sucede es que como estoy enfocado en la lectura, y que esa lectura debe servir para que los estudiantes establezcan redes textuales. O sea, que el conocimiento no quede aislado. Claro, ustedes saben que estamos hablando de polifonía, intertextualidad, que las redes textuales implica todo eso. Pero es que si están leyendo, mire, yo estaba leyendo esta mañana un reportaje sobre la frontera. Y hubo un momento que a mí me parecía que estaba leyendo Cosecha de Hueso, de Edwin Danticaz. Porque hay narraciones, descripciones, diálogos muy parecidos. Porque también Cosecha de Huesos tiene que ver con la frontera y menciona mucho el masacre y todo, y lo describe. Entonces, ya yo establecí una relación entre esos dos textos, pero también establecí relación con una novela que ustedes están pensando, el masacre se pasa aquí, entonces ya hay 3 textos. Pero si alguien leyó también a Luis Pie o La Noche de Encarnación Mendoza, puede establecer y se van relacionando los textos, no tanto ya las ideas, pero los textos. Es un tipo de polifonía, porque la polifonía normalmente la vemos cuando te hace eco entre las ideas, o la intertextualidad cuando tú sientes la relación del contenido de un texto con otro. Pero las redes textuales te permiten reorganizar tanto la polifonía como la intertextualidad. Te permite hacer una red de conocimiento, y así es que el conocimiento realmente funciona bien, cuando no está aislado, cuando forman sistemas. La literacidad, desde mi propuesta, debe implicar que el profesor ayude a establecer esas redes. ¿Cómo? Dándole ejemplo a los estudiantes, preguntándole cuando leen un texto, cuál otro tú lo relacionas, qué otro título se te parece, qué otro libro trata de ese tema, porque las redes textuales se pueden presentar por el tema, por el mismo autor. A veces tú lees un autor y entonces estableces relaciones de ese texto con otros textos que haya leído de ese autor. Por la forma en que lo aborda, se pueden establecer redes textuales por la época. Por ejemplo,
el tema del tirano en la literatura hispanoamericana atraviesa época entera, comenzando tal vez con Tirano Bandera de Valle Inclán, etc. A partir de ahí, todo es un proceso que se da más permanente, sigue una línea, pero muchas veces se dan solapados. Escribir, no solamente lo que se ha leído, se puede hacer ensayos heurísticos, se pueden hacer paráfrasis de la misma clase, se puede hacer paráfrasis de lo leído, etc. Y finalmente, ese conocimiento hay que aplicarlo. Al aplicar el conocimiento, ya ustedes saben que caemos en el paradigma enfocado al desarrollo de competencia. Por tanto, la literacidad también nos enfoca, también se entronca, mejor dicho, con ese enfoque orientado al desarrollo de competencia, porque al aplicar conocimiento, no solamente están siendo competentes, sino que le están dando mayor fuerza, mayor sostén a su conocimiento, a sus reflexiones, incluso a los datos que se han memorizado, etc. Eso es viéndola, la literacidad en ese proceso de formación. Pero ahora veamos la literacidad ya como un producto de este proceso de apropiación del conocimiento a través de la escritura y la lectura. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿O qué ha sucedido? Porque se han hecho estudios. ¿Qué se ha comprobado que sucede? Lo primero es que se produce un aprendizaje permanente. No es simplemente terminar una asignatura, guardo eso, me olvidé de esa asignatura, sino que se desarrolla una costumbre de leer, relacionar lo leído, establecer redes textuales, escribir sobre lo que se ha leído, etc. Habilita para seguir aprendiendo. Se desarrolla el pensamiento crítico, que eso es fundamental. No engullirse solo los datos. Y veremos que eso de desarrollo del pensamiento crítico tiene que ver con uno de los niveles más altos de la comprensión lectora. Se aprende a hacer preguntas, no solamente a repetir. No puedo dedicarme a desarrollar esto, el pensamiento crítico, porque ustedes saben que hay mucho texto, hay toda una teoría sobre los componentes del pensamiento crítico, comenzando con preguntarse qué es lo que se ha leído o lo que se está discutiendo, quién lo hace, desde qué trinchera lo hace, con qué intención, qué acto ilocucionario, o sea, qué intención ilocutiva tiene, o sea, el acto de habla global que se quiere lograr, etcétera. Por tanto, otro producto será el desarrollo de competencia comunicativa. Eso quiere decir que el enfoque que tome en cuenta la literacidad o aplicar la literacidad se puede ver como una parte de buscar el desarrollo de competencias comunicativas. Ustedes saben que uno de los problemas graves del enfoque orientado al desarrollo de competencia es aplicar los métodos apropiados que faciliten realmente el desarrollo de competencia. Porque a nivel de discurso todo el mundo acepta que sí, que es un buen método, que es un buen enfoque. Bueno, todo el mundo no. Hay personas que no entienden el enfoque y tratan de detractarlo, de degradarlo, pero es porque no lo entienden, porque creen que es la competencia de Infotec, que ese enfoque lo que quiere es sustituir el conocimiento. Y de entrada decimos, nadie puede aplicar lo que no tiene. Y el enfoque muy específico de que hay que aplicar el conocimiento que se construye para resolver situaciones profesionales, vivenciales, etc. Y eso entonces nos lleva a la otra etapa. Al tratar de desarrollar situaciones profesionales, vivenciales, emocionales, de todo tipo, entonces estamos viendo que el enfoque nos lleva también a la vida misma, un enfoque hacia resolver el problema de la vida diaria. Entonces,
Dado eso, uno puede disentir, si se quiere, puede teorizar, pero no puede negar que estamos en presencia de un enfoque altamente productivo, de un enfoque que permite plasmar distintos tipos de estrategias para desarrollar competencias. La lectura no se ve de distintos puntos de vista. Hay distintos puntos de vista. Uno se pregunta qué es leer y desde un enfoque cognitivo dirían que leer es un proceso mediante el cual el lector se apropia del contenido textual, realiza inferencias, aplica conocimientos previos, aplica su capacidad de razonamiento, critica, reconstruye el texto, construye mundos semióticos, etc. Muy bien, con lo cual estoy de acuerdo. Eso sería entonces una aproximación al concepto de lectura desde, digamos, el modelo cognitivo. Pero también el enfoque discursivo sobre la lectura te va a decir que leer implica construir nuevos textos. Porque cuando usted lee, usted tiene que formarse una idea de ese texto, aunque usted no escribe el resumen, resumirlo, ampliarlo también, tiene que ver cómo se relaciona con otro conocimiento, puede ver cómo se producen los procesos de semiosis en el texto, cuáles estrategias utiliza el lector, el autor, o cuál es estrategia discursiva, cuál es el macroacto de habla implícito, por qué lo hace así, qué calla, qué resalta, por qué, etcétera. El lector no puede ser un ente pasivo, es un coautor desde este punto de vista. Desde el punto de vista discursivo, el lector es un coautor del texto. Sin lector no hay texto, el texto está muerto. De hecho, Roland Barthes declaró la muerte del texto en un ensayo sobre la lectura. Y veamos también un enfoque didáctico, se puede ver sobre la lectura, porque si vemos la lectura desde el enfoque nuestro de los profesores, nosotros diríamos, bueno, leer de algún modo es aprender el contenido textual. También aprender, ahora sin H, a darle sentido al texto, crear interés sobre ese texto. Desde el punto de vista didáctico también implica que el lector sea un ente activo, que tiene objetivo, que se autointerroga acerca del contenido y de qué función tiene en su formación. Nosotros desde el punto de vista didáctico planteamos, aquí me pongo como profesor, que el lector tiene que aprender a ser capaz de interrogar el texto, de incluso de desaprender con el texto, de desaprender cosas o ideas que tiene el texto y de reaprender incluso, porque no nos vamos a engullir todo lo que diga el texto, pero a veces el texto nos sugiere contradicciones con conocimiento preestablecido y tenemos entonces que crear un conflicto cognitivo que debe dar paso a un desaprendizaje y a un aprendizaje. Podría verse también un enfoque funcional, que es lo mismo que un enfoque orientado al desarrollo de competencia, como dice una autora, Montserrat Fons Esteves, ¿verdad? La recuerdan. Montserrat Fons Esteves dice que leer hoy va más allá de una transformación de aprendizaje de las letras. Dice que va más allá de aprenderse el alfabeto. Y dice que hoy una persona alfabetizada tiene que ser capaz de resolver cuestiones de la vida cotidiana o en su uso práctico, en su profesión,
tiene que ser capaz de acceder a la información por distintas vías tecnológicas, del libro, etcétera. Debe ser capaz de transformar los datos en informaciones más organizadas en un pensamiento complejo y crítico. Y debe ser capaz, dice ella, de poder desarrollar la valoración estética del texto, de poder reaccionar emocionalmente ante un texto. Y eso está muy importante. Bueno, de ella, yo, digamos, asumí ese nivel de comprensión lectora que yo le llamo emotivo, artístico, creativo, porque ciertamente quien no reacciona, quien está leyendo un reportaje que le decía sobre la frontera, está en Diario Libre, y le parece como si estuviera leyendo deporte. Es más, hasta en los deportes uno reacciona. Ustedes me perdonan que le diga que soy aguilucho. Cuando yo leo una noticia que las Águilas ganen, yo tengo que me pongo eufórico. O Boston. O cuando David Ortiz sacaba la pelota, etcétera. Uno reacciona. Entonces, no es posible que que las personas lean un reportaje, digamos, de comportamiento de la gente, la pandemia, que no se pone mascarilla, y piense que eso no es con nosotros. No le dé, aunque es un poquito de indignación, a veces hasta de vergüenza ajena, etc. Hay que reaccionar ante el texto emotivamente. Por tanto, podríamos seguir viendo la lectura de muchísimos puntos de vista. Y fíjense que todo punto de vista que nos propongamos nos revela una trascendencia enorme de la lectura. La gente dice, no saben ni siquiera leer. Yo digo, ya quisiera yo que los estudiantes universitarios salieran de su licenciatura sabiendo leer, aunque sea. Si supieran leer, nosotros daríamos un palo porque ya quedan capacitados para seguir haciendo maestría de verdad. Porque el problema de la maestría en República Dominicana es que llegan sin saber leer. Podemos pasar entonces, ¿cuáles son los niveles de lectura? Ya ustedes saben que yo he propuesto 4 niveles de lectura. Y eso es importante tenerlo porque a veces nos conformamos con un concepto de lectura y con unos niveles porque no tenemos conciencia de que existen otros. Existe el nivel informativo. Hay muchas propuestas que hablan de nivel primario de codificación. Es una bobería. La gente puede descodificar y no entender lo que está haciendo. Repetir, ponerle voz a un texto y hasta saber que ahí dice que ma es la madre o tal cosa. No, no basta descodificar para saber leer. No basta tampoco, como algunos le llaman, nivel literal. Primero, ¿qué es eso literal? Eso no es una categoría lingüística, ni discursiva, ni de ninguna parte. Aunque está de moda, ahora los jóvenes dicen literalmente. Literal. Literal quiere decir al pie de la letra, más o menos. Pero ¿sabe? Si ustedes revisan las categorías en las áreas de lingüística, del discurso, todo eso de literal no existe, literal. Algo literal. Nosotros hablamos de connotaciones y denotaciones, ¿se acuerdan? Lo que es exactamente como sin ninguna carga asociativa, metafórica, decimos que es literal, que es denotativo, que está empobrecido, está, digamos, empobrecido, no se ha enriquecido con la imaginación, con los valores asociativos. Eso es para nosotros lo que la gente le está llamando literal. Lo otro son las connotaciones, que eso es normal. Las palabras se cargan de contenido extra en su rodar en las conversaciones. Y eso es normal. Por tanto, no. Yo creo que el primer nivel es que la gente sea capaz de apropiarse de la información. Que sea capaz de que si lee un texto mínimo sepa cuál es la macroestructura semántica del texto. No porque la lea y que otros lo digan, es construirla. Si no sabe construir la macroestructura semántica de un texto, todavía no ha pasado el umbral de la no lectura. Está en la no lectura. Es analfabeto.
tiene que saberse apropiar de la macroestructura semántica, debe saber incluso decir de qué trata el texto en sentido general, el asunto, comentarlo, etc. A partir de ahí yo propongo, ¿qué es lo que la gente cree que es lectura? Y se conforma con que los estudiantes de la universidad lleguen a ese nivel. No, cuando yo digo que yo estaría feliz de que los estudiantes salieran sabiendo leer nada más con los 4 niveles de lectura. A partir de ahí viene un nivel en que el que lee debe ser capaz de relacionar lo leído con el conocimiento previo, hacer una especie de silogismo para llegar a deducciones y también para llegar a inducciones. O sea, saber hacer distintos tipos de inferencia. Es más, poder hacer algunas abducciones. Ustedes saben que la inducción y la deducción tienen que ver con procesos lógicos, pero la abducción también, porque la abducción es el conocimiento probable, mientras que los otros es un conocimiento certero. Tiene que ser capaz de todo eso. Oye, el lector que es capaz de hacer inferencia ya está construyendo conocimiento. Ya está en esa etapa de construcción de conocimiento y eso no se olvida. Porque ya es una experiencia propia. No es una conclusión así repetitiva. Entonces, el nivel 2, el nivel inferencial, claro, para hacer inferencia se necesita reflexionar. Algunos le llaman nivel reflexivo, pero la reflexión es parte del camino para llegar a la inferencia, porque sin reflexión no hay inferencia. Tú tienes que reflexionar, tienes que asociar, etc. El nivel 3, todavía es un paso más adelante, es el nivel crítico. Ya el lector no solamente hace inferencia, se pregunta, ¿cómo yo puedo aplicar este conocimiento? Y antes que eso se pregunta, ¿por qué el autor dice esto? ¿Cuál es su ideología? Si usted lee 2 artículos sobre el manejo del gobierno, el manejo de la corrupción del gobierno, usted va a encontrar 2 posiciones distintas. Y puede ser que sean válidas las 2. Pero usted se pregunta, ¿por qué dice esto? ¿Por qué calla aquello? Porque la gente muchas veces se calla más que lo que se dice. Y se calla con una intención. Y te resaltan algunos datos y te ocultan otros, como hacen los abogados, por ejemplo. Y tú dices, por ejemplo, en el caso de Brecht, yo digo, ciertamente es probable que no fuera el mejor expediente, pero a mí no me cabe duda que ahí hay pruebas suficientes si un juez quisiera condenar a quien sea. Es que eso, aunque no la buscaran todas, pero entonces viene otro y hace un análisis que no sirve, Yo vi una imagen, hasta me indigné tanto que la puse en Facebook, le hice un comentario, un pobre hombre, no sé si se robó, digamos, tenía un racimo de plátano aquí en la cabeza y en la mano, no recuerdo el otro producto, lo cogieron, le pusieron el racimo en la cabeza, lo pusieron de rodillas a la policía y en la mano otro producto, ¿no? Para no, por si han visto la imagen. Lo condenaron ahí, un racimo de plátano. La gente lo cogen con la masa en la mano o la mano en la masa y buscan discursos. Siempre habrá un discurso. Por tanto, hay que leerlo críticamente, porque es una técnica callar. La distorsión, que también es una técnica muy deshonesta, por cierto, que a ninguno... Es más, si queremos practicar la honestidad, hay datos que ni siquiera debiéramos callarlos, sino asumirlos críticamente. Pero no todo el mundo es tan honesto como los profesores. Y por eso entonces tenemos que hacernos preguntas muchas veces por si está dicho ahí todo lo que se debió decir. Y a veces tenemos que salir a buscar datos si estamos haciendo un análisis para completar lo que se ha callado y criticarlo. Entonces, por eso yo estoy opuesto a la lectura rápida. Digo, no, lo que necesitamos es ir más despacio, al contrario. Porque cuando usted está en el nivel crítico, tiene que detenerse. Había toda
una tendencia a principios de este siglo de lectura rápida, huyendo, engullirse el texto. Pero para eso, si usted está leyendo rápido, usted no reflexiona, usted no critica nada, usted lo que hace es que recuerda y repite, etc. Y el cuarto nivel sería el nivel, yo le llamaría creativo, emocional, estético. Y es eso lo que le decía de la propuesta de Montserrat Fons Esteves. Esteves sin S en este caso. Ese apellido ahí no lleva, el de ella no lleva Z. Esteves, que dice que hay que aprender a reaccionar. Si usted lee esa misma novela que yo le mencioné, Cosecha de Huesos, usted tiene que tener alguna reacción o de conmiseración hacia los personajes o de empatía. Y ya hablaba Julio César que cuando nos regaló de entrada una cita de que cuando un poema te gusta, cuando tú sientes, te identifica, es porque de algún modo expresa algo que te identifica a ti mismo. Entonces, si dependiendo de tu identificación, dependiendo de tu sensibilidad, va a tener una reacción estética. Yo acostumbro, cuando tengo reacción estética, a veces escribirla ahí mismo en el libro o escribirla en una hoja. Y a veces, con esto de que nos facilitan las redes sociales, hasta pongo un post si veo que me queda muy emotivo para compartirlo. Nosotros podemos revertir esa, digamos, la provocación de la tecnología de la información a la procrastinación para darle también algún uso. Y se puede hacer eso, expresar las emociones válidas que puedan ser, que al compartirla puedan ennoblecer a los demás, no envilecerlos. Porque si hay alguna emoción que lo que hace es crear pena, congoja, lástima, miseria humana, cállesela. Pero hay emociones tan nobles, tan bonitas, que otros la sienten igual que tú ante una situación. Entonces esa se puede compartir. Por ejemplo, el domingo pasado fue Día de las Madres. Vi muchas escenas bonitas, hijos, hijas, dándole beso a la madre, cargándola, atendiéndola, diciendo lo mucho que la aman. Esas emociones es bueno expresarlas porque ennoblece. Entonces, con esos 4 niveles de lectura, podríamos decir que formaríamos profesionales altamente preparados para seguir estudiando, para seguir apropiándose del conocimiento. Serían personas críticas. Porque yo ni siquiera estoy muy de acuerdo que la gente lea, de que lea. Yo digo, eso depende, porque si no tiene capacidad para reflexionar y para criticar, va a estar merced a la suerte del texto que le caiga en la mano. Le cae un mal texto, va a repetir ese disparate. Ustedes saben los disparates que la gente ha estado repitiendo sobre esa teoría, teoría conspiracionista con respecto a la vacuna. Gente que yo le asumo incluso cierto nivel. En un foro de la UAS yo tuve que pronunciarme, eso daba pena, los profesores de la UAS dándole cabida a imbecilidades. A despropósito. Tuve que decir, señores, pero piensen un poquito, esto es un foro universitario, por Dios. Me indigné, reaccioné emotivamente y no me callé. Dándole sin ninguna base. Entonces me salta uno, no, porque somos universitarios, profesor, tenemos que cuestionarlo todo. Digo, muy bien, comience a cuestionar qué base tiene eso que usted está diciendo, de que de un chip que le van a poner a la gente, que van a ponerle estéril. Dicen, sí, porque van a esterilizar. Digo, mire, maestro, si la vacuna va a esterilizar, si la vacuna la esteriliza, el coronavirus, yo creo que el demás hasta los niños que ya nacieron. Porque piensen esto, la vacuna es una reacción atenuadísima del COVID. Y si la vacuna esteriliza a una mujer, ¿qué haría entonces el COVID? Es un razonamiento elemental.
Hay que pensar para no repetir. Entonces, cuando las personas no están armadas de una formación crítica para la lectura, puede repetir disparate y lamentablemente hasta en las aulas universitarias se cuelan ese tipo de sandeces. Hay varias estrategias que ustedes que están en los libros, la estrategia de control. El texto tiene esa ventaja, usted puede avanzar. Incluso dice Daniel Penat, entre los derechos del autor, en un libro que yo le he mencionado mucho, que se llama como una novela, ¿verdad? Que el autor tiene derecho a darse su voladita, a volar. No me gustó este capítulo. Además, muchas veces usted está buscando otro tema y se puede volar, pero puede estar por allá y recordarse que eso se escribió, hacer una especie de volver hacia atrás, como si usted hiciera una lectura catafórica, volviendo a algo que ya le habían anunciado y comparándolo. A veces usted está leyendo y dice, pero esto me lo dijo de otra manera. Ir controlando la lectura. Eso ayuda a irse formando un juicio crítico. Por supuesto, las estrategias cognitivas de ir reflexionando. Todo esto está relacionado entonces con los niveles de lectura. A la medida que se va complejizando, va necesitando algunas estrategias de ir creando conocimiento a partir de ahí, estrategias metacognitivas. Y es que lo mismo que usted va leyendo lo puede usar el pensamiento que tiene para someter a estudio eso que usted está aprendiendo. Es como una especie, como si el pensamiento sirviera para cuestionar el mismo pensamiento. Hay quienes hablan también de una especie de estrategia de evaluación crítica. Ir cada cierto tiempo evaluando críticamente, no solamente el texto, también a usted. Si yo voy aprendiendo, si yo voy dando la lectura adecuada, si estoy dando la interpretación adecuada, si tengo el nivel adecuado, porque a veces el texto se te hace difícil porque yo no tengo el nivel. Yo me he encontrado con alumnos en las aulas, cuando trabajaba en grado sobre todo, que se veía de lejos que no iban a poder pasar una materia como redacción. Y yo decía, miren, con el corazón se lo digo, retírese un año o dos de la universidad y póngase a leer. Y después usted se inscribe para ver, porque usted puede conseguir un título, pero usted así no va a aprender. Claro, lo llamaba aparte, porque uno se da cuenta que personas que ni siquiera de corrido, como dice la gente, puede leer, que le va sumando sílabas, ¿cómo va a ser una carrera universitaria, por Dios? Si esa persona hicieran una evaluación crítica de la lectura, se darían cuenta que no están entendiendo y buscarían otra manera. A mí me ha pasado que he tenido que dejar la lectura para leer otro texto y prepararme un poco. Para yo entender la teoría de Saussure sobre el signo, sobre todo, sobre el significante, que a mí no me cuadraba, que a veces hablaba de imagen acústica, que cuando Saussure dice, el significante no es el sonido. Y yo, ¿cómo? Ahora me dice que no es el sonido. Y ya me dice, no, dice Saussure, es la huella acústica que deja el sonido. Y ¿qué es esa huella acústica? Hace muchos años me volví hasta que entendí que la huella acústica es el enfoque fonológico del signo. Tuve que prepararme. Por eso muchos profesores no van a entender el signo, lo van a repetir sin formación fonológica. Tanto de fonética y de fonología, pero fonológica. Van a repetir lo que es el signo lingüístico, pero no lo van a entender nunca. Porque el signo lingüístico es mucho más profundo de lo que se repite. No por casualidad todos los sistemas de conocimiento están semióticos, están basados en el signo. Eso no es tan simple, pero la gente lo trivializa, lo simplifica porque no lo han entendido. También se puede hacer, debe hacerse estrategias intertextuales, como vimos en el proceso de literacidad. Digamos, poner a dialogar ese texto con los textos leídos. Los conocimientos que voy trabajando, no me gusta decir adquirir porque no sé hasta dónde sea correcto hablar de adquirir el conocimiento. Si el conocimiento es un proceso de cognición, el conocimiento debería desarrollarse, no adquirirse. Se adquieren datos, informaciones, pero el conocimiento hay que construirlo. Entonces, ir
y relacionando esos datos con otros datos, crear tanto polifonía como intertextualidad. Dialogar con el autor es otra estrategia. A veces uno tiene que decirle te equivocaste. A veces tiene que insultar al autor. A veces tiene que aplaudirlo. A veces tiene que hacerle preguntas. Y también encuentra la respuesta en otro texto del mismo autor. Hacerle pregunta, ¿por qué no abarcaste este tema? ¿Por qué volaste esto aquí? Porque recuerden que el lector es coautor, que el autor va completando el texto. Dice, pero a mí me lo han dicho los alumnos, profesor, me hubiese gustado, y los profesores que usan mi libro, me hubiese gustado que tratara este tema, que está haciendo una lectura entonces, un poquito dialogando con el texto. A lo mejor cuando lo estaban leyendo lo dijeron. O a veces uno encuentra que ese tema está pegado ahí para rellenar, para completar el volumen, etc. Todo eso uno lo dialoga. A veces críticamente, a veces indulgentemente, pero el diálogo es una buena estrategia. Y una estrategia muy importante es la estrategia acomodativas que hablan los teóricos de la lectura. Y tengo que enfatizar, acomodativa es todo lo contrario de acomodaticia. Las estrategias acomodaticias distorsionan el texto porque es acomodar las cosas, forzarlas a lo que tú quieres que sea. Ahora, las estrategias acomodativas es entender el texto en el justo contexto en que quiere hablar. Esta mañana vi una foto de una persona cercana con un apartamento reciente. Los vecinos de abajo pusieron una lámpara. Ella pone los clavos, traspasaron el piso y en el piso de ella, o sea, lo de abajo, ¿verdad? Ponen su lámpara. Salen los clavos en el piso siguiente. Ella toma la foto y dice, felicito a mis vecinos de abajo por la nueva lámpara que han adquirido. Una estrategia acomodativa tiene que decir, pero esto es una ironía. Tiene que ver, esto es una felicitación real o esto es una ironía. Entonces le da el sentido que tiene que darle. O a veces te falta personas que te dicen una información, pero tú sabes que le falta otra. Y entonces tú la completas. Le da el contexto adecuado. Es acomodar el texto o aplicar tu conocimiento para completar el texto. Acomodar tu conocimiento al texto y no el texto a tu deseo. Cuando una interpretación acomodaticia, entiende según le convenga. Eso es todo lo contrario. Que te dice, pero para tal cosa es bueno, pero para esta no. O adapta los datos a lo que quiere y lo distorsiona. Eso es acomodaticia. Esto es acomodativa, que es aportarle para que tenga sentido el texto. Y la más importante para mí, entonces, es la estrategia de producción. Hagan la costumbre ustedes y lleven a los estudiantes que cuando lean un texto, aunque sea una nota, pongan. Me gustó esto de este texto. Hagan un breve comentario, aunque sea para usted. Y si puede hacer un ensayo, mejor. Una estrategia, entonces, de producción textual a partir del texto. Y recuerden que leer un texto no es simplemente apropiarse del conocimiento, ni siquiera limitarnos a hacer inferencias, ni siquiera criticarlo. Se traspasan los 4 niveles, pero de un texto se aprende muchas veces más de sus estructuras que de su mismo contenido. Si yo tengo que hacer un informe técnico y yo leo 2 buenos informes con 2 buenas estructuras, ya esas estructuras, como dice Batín, que los géneros discursivos tienen su propia estructura y que esas estructuras ayudan a expresar el pensamiento, esas estructuras me ayudan enormemente a yo darle forma textual a las informaciones. Un buen párrafo, quien se apropia de la estructura de un buen párrafo, que tal vez idea central, argumento, tal cosa, antítesis, esa estructura también van ayudando. O sea que leer no solamente nos da el beneficio de la información, es que también nos aporta nuevas estructuras muchas veces para fortalecer nuestra competencia redaccional.
Por tanto, al producir textual, al terminar en un texto y aplicar una estrategia de producción textual, nos permite fortalecer nuestro propio estilo. No importa que ya seamos personas consagradas, que ya seamos personas con alta competencia, con alta experiencia escribiendo. Siempre hay personas que nos pueden aportar modelos sintácticos buenos, funcionales. Por tanto, hay que llevar a los estudiantes que aprendan también a descubrir y asombrarse ante determinados estilos y luego apropiarse y reproducirlo. Por ejemplo, la homosintaxis busca eso, el apropiarse de esos modelos. En conclusión, podríamos decir entonces que la lectura nos deja grande ventaja como docente por los aportes que nos hace al proceso docente, pero también como lectores modelos que debemos ser. Primero, tenemos que nos da autonomía de aprendizaje, porque por lo que decía, con los 4 niveles de comprensión lectora, ya la persona se hace independiente, puede estudiar toda la vida, puede hacer hasta doctorado por sí solo. Y más ahora con esta educación que se va a quedar, aunque no tan dominante, pero esta educación virtual se va a quedar y se necesita todavía personas más autónomas para aprender. Y solamente si sabe leer podrá lograr eso. De manera que nos hace mucho más independiente, nos permite aprender para siempre, etc. La lectura, por supuesto, nos desarrolla la competencia enciclopédica. Eso es lo que se ha dicho siempre, eso es así. Tenemos el conocimiento. Lo que yo digo, me gusta esta metáfora. La lectura con sentido crítico nos da musculatura intelectual. Estamos en presencia de una época de culto al cuerpo y eso está muy bien. La gente, un muchacho con un polochecito de 200 pesos puede lucir mucho más atractivo que cualquiera de nosotros que no hagamos ejercicio con un traje de 8,000 pesos. Porque hay un culto al cuerpo y entonces esos músculos, todo eso lo hace atractivo ante determinado ambiente. Pero nosotros, a través del ejercicio, hacemos musculatura intelectuales. Y esa musculatura intelectual también crea fascinación. También crea admiración, porque eso no se adquiere de la noche a la mañana. Así como la gente va al gimnasio pacientemente para crear musculatura física, nosotros convocamos la lectura permanentemente para desarrollar musculaturas intelectuales que nos haga mucho más sólidos. Pero en términos físicos, la lectura retrasa el Alzheimer, ¿eh? Eso está estudiado. Porque las vías neuronales se habilitan, además de que se hacen nuevas sinapsis. Por tanto, mientras más lo ejercitamos, más fuerte se hace, más retrasamos, no solamente el Alzheimer, la demencia senil también. O sea que hay mucha ventaja, hasta física, que usted puede llegar a 80 años lúcido. Desarrollo del espíritu crítico, que ya eso no hay que decir. Pero la lectura, por esa musculatura intelectual, nos da reconocimiento social, además que nos habilita y nos da posibilidades para acceder por vía legítima a puestos dirigenciales en la sociedad, a crear incluso empresas de distintos tipos, porque tenemos la fortaleza intelectual para eso. Y finalmente, yo creo que la lectura permanente, sistémica, nos presenta un equilibrio frente a este bombardeo constante, a este canto de sirena que nos presentan los medios tecnológicos. A mí me fascinan. Yo tengo que salir huyendo. Cuando yo tengo que escribir algo, muchas veces dejo de entrar a Facebook, a mí me encanta. O dejo de estar, me gusta interactuar.
pero tengo que salir huyendo. Entonces, si uno se lleva de eso, lo que decía, se convierte también en un procrastinador. Entonces, la lectura me sustrae de ese medio, y no solamente de eso, también de la televisión, de la serie que le decía, también de estos programas basura, que la gente dice que el que se cría con basura, basura es su comida. Y todos estos programas basura, la gente oyéndolo, por eso es que prosperan tanto toda esta basura que le llaman farándula, toda esta forma lujuriosa, la insuperable, la maldita, la desgraciada, la que yo cuánto, todos esos nombres de extravagantes, estrambóticos, pero que están acompañados, cualquiera cree que un solo nombre, cuando usted ve los videos se da cuenta que en verdad van por ahí. ¿Cómo los jóvenes, porque con nosotros no hay problema, cómo los jóvenes logran un equilibrio con todo ese bombardeo de la farándula, de los medios, de la televisión, etcétera, desarrollando el hábito lector? Fíjense entonces el gran desafío que tenemos en todas las asignaturas. Mientras nos lo estén dejando a nosotros los profesores de lengua española, va a suceder lo mismo, porque es como si los otros profesores dijeran, eso es para estar entretenido, esos vagos de letras que están ahí. Pero en esto no es tan importante. Es tan importante en las otras asignaturas como en la de lengua española, literatura. Solo que en literatura van a leer más literatura, pero en biología deben leer biología, paper de biología, conferencia de biología, video de biología, en química por igual, matemática, etcétera. Leer, entonces, literacidad, leer y escribir a través de todo el currículum. Y leer, entonces, para hacer que esta sociedad avance, para lograr que esos estudiantes tengan independencia en su aprendizaje y para, ¿por qué no?, nosotros también tener reconocimiento social como intelectuales. Muchas gracias por su amable atención. Pregunta, ¿qué papel le confiere al maestro a los audiolibros? ¿Se llevan a cabo los mismos procesos de comprensión que con los libros convencionales, Bartolo? Una excelente pregunta y muy de actualidad. Miren, lo que hace que un texto sea libro, o sea, sea leído o sea escuchado, ya no es que se decodifique con los ojos, puede ser con el oído. Lo que depende es el entramado textual. Por tanto, oír un audiolibro es lo mismo que leerlo. Lo está leyendo con los oídos, porque de todos modos, las imágenes acústicas, primero son imágenes gráficas, pero esas imágenes gráficas se convierten en imágenes acústicas que van pasando a lo que le llaman los psicólogos de la lectura, a lo que le llaman almacenes, digamos, compartimiento de, ustedes saben que la teoría modular de la mente establece, y del cerebro, establece que uno no percibe como una totalidad. Por un lado, el cerebro percibe la forma, por otro el color, por otro la estructura, y después la incorpora en una imagen 3D. De manera que cuando leemos, hasta a veces pronunciamos sutilmente, y uno puede decir, vi, y casi se oye, y va a un almacén y busca el sentido, y después todo el proceso. Por tanto, los audiolibros son libros, porque el texto que está ahí es entramado y todo corresponde a la escritura. En cambio, se puede dar lo contrario, que usted lea un texto escrito, pero que sea el habla reproducida. Por ejemplo, esta conferencia, que alguien la transcriba, la ponga tal cual. Cuando ustedes la leen, se corresponde más con la escucha que con la lectura. Porque la forma, como yo estoy ahí viéndolo a ustedes, la forma que la estoy diciendo, hay reiteraciones, hay algunas palabritas que yo no la usaría, algunas ocurrencias, yo no hubiese mencionado a los dos personajes que mencioné, fuera de ahí, porque esto es cerrado, si fuera abierto, etcétera.
El habla normalmente está para un contexto más reducido y tiene mucho más libertad, y eso ustedes lo saben, redundancias, reiteraciones, matizaciones, etcétera. O sea, en definitiva, sí, es muy buen hábito y que debemos desarrollar. A veces usted le coge un tapón y usted pone un audiolibro, a veces está cansado como para pasar la vista y lo puede. Por ejemplo, yo en estos días leí otra vez El Principito, un audiolibro completo. Cogí como 2 horas para entre unos tapones, y ahí me puse con mi Principito, un audiolibro, libro así corto, o si ya tiene un libro, a veces se puede hacer mixto. Usted va leyendo el libro y de tal momento descansa, lo puede poner en audiolibro. Muy bien, incluso se podría hacer una estrategia que se utilice en las aulas, ponerlo mixto, desarrollar. Y lo tenemos ahí. Están incluso en internet, en Google, los libros usted lo puede encontrar en audiolibros, que son no solamente, claro, también lo puede comprar, se lo descargan en su iPad, en cualquier dispositivo, los audiolibros, pero hay muchísimos. Yo lo cojo de los que están en las redes, que están ahí. A veces libros que haya leído lo oigo un poco. Además, a veces hay personas que leen tan bien. Bueno, ustedes lo saben que hay lectores profesionales.